quien resulte responsable. Gracias por continuar con nosotros, a quien resulte responsable. El día de hoy tenemos que comentarles acerca de que este mes todos los notarios de Morelos otorgan lo que es el mes del testamento. Trámite indispensable para todos, para no dejar problemas a su muerte. El testamento, hay diferentes tipos de testamento, depende, por ejemplo, mucha gente se confía y dice voy a hacer un testamento privado en el cual yo voy a dejar en una cartita a quién quiero dejar de herederos y voy a ponerlo con 2 testigos, pero ese tipo de testamento, que es un testamento privado, ahí está el testamento público que lo llevas a cabo ante un notario público y lo que no es viable, que alguien fallezca y que no tenga un testamento. ¿Por qué? Porque ese problema es un problema que le deja a uno a las familias o a los herederos cuando uno muere. Vean el caso de Joan Sebastián, precisamente, que muere sin testamento y empiezan los problemas. Por eso es importante nosotros asegurar, no es que sea un presagio de muerte, sino es una seguridad para nosotros. Y en este mes que los notarios ofrecen una promoción en cuanto al costo del producto, yo creo que es bueno aprovecharlo, Entonces hay que acudir al notario para estar al pendiente. Agradecemos mucho los retweets y los comentarios que nos han mandado al programa respecto a las denuncias ciudadanas que tuvimos en el programa pasado, y principalmente por el tema de la nueva Constitución. Hay algunos mensajes que no puedo leer porque son muy groseros, no contra nosotros, sino contra el iniciador de esta propuesta, pero al parecer la gente no está muy convencida de que se cree una nueva Constitución. Inclusive se habla ya de una ley de Herodes, que quieren hacer su Constitución a modo para el efecto de poder limitarnos de nuestras garantías individuales. Algunos colegas abogados también ya se han pronunciado al respecto, en el sentido de que es una mafufada esto por parte de los diputados, y que ojalá que no pase de ser un chiste por parte de los legisladores, por un lado, y por otro lado una cuestión mediática que trate de desviar la atención de los ciudadanos en los problemas que tenemos en la ciudad. Y un problema que es muy grave a nivel nacional, inclusive municipal, nacional y estatal, es precisamente el tema de las pensiones. México se está convirtiendo en un país longevo. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente está empezando a envejecer, de una u otra forma la gente empieza, de acuerdo a sus derechos laborales, tiene derecho a una pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada, y esa pensión por jubilación o cesantía tiene que ser cubierta, por supuesto, por las instituciones, llámese Seguro Social, llámese ISSSTE, y en algunos casos como el gobierno o los municipios, el mismo patrón. Entonces, la noticia que está dando mucho de qué hablar es precisamente que el 90% de lo que se recaude por concepto de IVA en el año 2017 va a ser precisamente para pagar las pensiones. Estamos hablando de pensiones, por ejemplo, de órganos de gobierno como es Pemex, como es Comisión Federal de Electricidad, como son los maestros. El 90% se paga por concepto de pensiones. Pero es un derecho laboral. Eso no es culpa de los trabajadores ni de los ciudadanos. Es culpa del gobierno que no previó precisamente esa circunstancia y creó una modalidad para que las personas pudieran tener derecho a una pensión. Se crean los famosos afores, se llevó a cabo todo eso, pero que al final de cuentas no sirvió para nada. Y el verdadero problema es de que el gobierno tiene que seguir pagando las pensiones a las cuales tenemos derecho nosotros como ciudadanos. Entonces, se tiene que ir incrementando el presupuesto y cada año se pensionan más personas, y por supuesto muchas de ellas las pensiones que reciben son insignificantes. Y como lo comentábamos en unos programas pasados, existe discriminación del derecho laboral a las personas adultas, porque no obstante que ya están pensionadas, ya no pueden tener acceso a un trabajo digno, porque la pensión no les alcanza. Entonces, en ese sentido, el México, Morelos y Cuernavaca
tiene graves problemas en cuestión de pensiones. No es que estemos incitando a que los diputados quieran echarle mano a la ley del servicio civil o a la ley federal de trabajo, a la ley del seguro social. Le dice, eso no lo queremos. Queremos que se sigan respetando los derechos de los trabajadores. El gobierno tiene que buscar un esquema distinto. Si ha conseguido salvar a bancos, como por ejemplo con el Fobaproa, que nosotros tuvimos que pagar todo el desfalco que hicieron los banqueros, ¿por qué no pueden hacer un esfuerzo precisamente para minorarse el monto de lo que gasta el gobierno para que les den una mejor vida a los pensionados? No es posible que un presidente de la República expresidente de la República perciba por concepto de pensión más de $1 millón mensuales, o los secretarios de Estado, o los secretarios de Estado del Estado, los fiscales, que reciben 60, 80 mil pesos de pensión al mes, y sino que un trabajador que trabajó más de 65 años, ¿sí?, en una empresa, reciba 3 mil pesos al mes. Esto no es justo. Vayamos a las noticias nacionales. No va a fiesta en el Palacio por el grito, pero sí en el Zócalo. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que ante el recorte presupuestal por segundo año consecutivo, no habrá cena para los invitados especiales en el Palacio. Bueno, pero eso, como comentamos antes, eso poco sirve para la gente que tiene necesidades, como son la gente pensionada y la gente mayor. Entonces, yo creo que deberían de pensar otro esquema, recortar el gasto corriente, que a los secretarios les bajen el nivel de gente que tiene a su cargo, porque una oficina bien puede funcionar con unos dos o tres gentes, y no con 20 o 40 o 50. Definen extradición del Chapo a Estados Unidos el 26 de septiembre. El abogado del líder del Cartel del Pacífico indicó que el juez determinará si se admite los amparos para evitar su traslado. Asegura que Guzmán está deprimido. Esto lo que quiere decir es que contra la solicitud de extradición que pidió Estados Unidos, el proceso de extradición, Estados Unidos, a través de sus oficinas diplomáticas, le pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México una orden de detención con fines de extradición. La Secretaría de Relaciones Exteriores la manda a un juez de distrito, quien la califica de legal o no legal esta solicitud de detención con fines de extradición. Contra esa solicitud, contra esa aprobación que da el juez de distrito para extraditar a un nacional, es contra los que los extraditables pueden promover un juicio de amparo. Entonces, posiblemente el abogado del señor Joaquín Guzmán Loera está diciendo que el juicio de amparo tiene señalada la fecha de audiencia constitucional, muy probablemente el 26 de septiembre, fecha en la cual el juez de distrito puede decir si le concede o no le concede el amparo a Joaquín Guzmán Loera. Entonces, hay que estar pendiente. De todas maneras, si no le concede el amparo, el Chapo tiene toda la posibilidad de interponer un recurso que se llama recurso de revisión, que se va a un tribunal colegiado. Entonces, yo creo que la solución a este asunto no se va a ver este año. Se va a ver hasta más o menos por ahí de junio, julio del próximo año. A ver si no, por lo menos se les escapa. Hay que tener cuidado. La CENTE levantó el plantón de la Ciudadela. Se trata de un repliegue táctico. Seguiremos esperando el diálogo con el gobierno, afirma vocero de coordinadora. La CENTE utiliza la Ciudadela, un espacio público en la Ciudad de México, para establecerse en un campamento permanente. Desafortunadamente, las condiciones insalubres que se empiezan a generar, como las que vemos en la pantalla, basura tirada, sus necesidades fisiológicas que la hacen en la calle, por supuesto, le dan en la torre a los parques públicos de la Ciudad de México. Y un lugar tan emblemático como es la Ciudadela, por supuesto que se ve mal. Y ojalá que esto se resuelva y que retiene ese plantón, y porque ya vienen también las fechas decembrinas. Clases se restablecieron en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Aurelio Nuño, en Chiapas se encuentran al 70%. El titular de la SEP recordó que en el periodo que no estuvieron en clases se van a aplicar los descuentos. Ojalá no quede promesa. Ojalá de verdad así se sancione a los maestros que no dan clases, porque para eso les pagamos nosotros como ciudadanos. Nosotros le pagamos a los maestros para que den clases, para eso. Para eso fue el objeto de esta circunstancia. Nosotros le pagamos, entonces por lo tanto tienen que ir a dar clases.
Pueden protestar los sábados y domingos si quieren. Balacera en instalaciones de Fiscalía de Jalisco deja 2 muertos. El tiroteo que se había realizado en el área de atención temprana dejó 2 muertos sin vida y varias personas lesionadas. Lamentable situación en Jalisco. Asesinado exdirector de Seguridad y Militar en Bar de Guerrero. El crimen sucedió en la colonia Villas del Carmen, comunidad de Ticuí, municipio de Atoyac, en la tierra caliente de Guerrero. Guerrero sigue estando en el ojo del huracán. Porky, ligado a violación, se sentía el señor de los cielos. Jorge Winkler, abogado de Dafne Hernández, presentó un audio en el que Felipe Capitaney indicó que su hijo, Enrique, agredió a una novia y reconoce su violencia y asegura a su hijo se sentía el señor de los cielos. La imagen de las películas, series que son muy comunes y que atraen mucho la atención, de repente son la imagen y el ejemplo de los jóvenes. Reabren la circulación en los sentidos de la México-Cuernavaca. Protección Civil de Morelos detalló que esta mañana se registró un accidente entre 2 tráilers en la autopista, a la altura del kilómetro 61.5, el cual dejó como saldo una mujer herida, que fue trasladada a un hospital privado. Aparte de los accidentes en la carretera, aparte de la obra del Paso Express, los amigos turistas que vienen de la Ciudad de México, de otras partes de la República, que tienen la necesidad de circular por Morelos, en este caso por la autopista del Sol, ven con desesperación pasar las horas y las horas y las horas sin avanzar para llegar a su destino. El día de ayer estuve en la Ciudad de México y para venirme de la parte norte, esto es del reclusorio norte, a Cuernavaca, me hice 5 horas, porque el caos en la Ciudad de México está insoportable. Y durante esas 5 horas tuve la oportunidad de ver con atención mucho tiempo, porque fue en la Avenida Insurgentes, cómo circulaba el Metrobús que opera en la Ciudad de México. Y veía la gran avenida de la Avenida de los Insurgentes, que muchos de ustedes conocen, que tiene 3 carriles para automovilistas, tiene lo que es el Metrobús, tiene y otro tanto del otro lado. Entonces, yo me pregunto, Plan de Ayala, Vicente Guerrero, ¿tendrán? Quizás Vicente Guerrero sí pueda, porque es un poco más amplia, pero Plan de Ayala tendrá la capacidad para recibir un autobús de esas dimensiones. ¿La tendrá? Porque en automático, al poner una unidad de esta en circulación, a nosotros como automovilistas nos van a reducir el carril a un carril, o cuando mucho 2, y aparte, por supuesto, que le van a dar la torre a todas las palmeras de la avenida Plan de Ayala, a todos los camellones de la avenida Cuauhnáhuac, porque se pretende que circule desde la Universidad Politécnica hasta la Paloma de la Paz. Entonces, toda esa área verde que tenemos va a tender a desaparecer. Y también en ese sentido, para el día viernes, también aquí muy cerca de donde transmitimos el programa, que es aquí la avenida Alta Tensión, se va a desarrollar el desfile militar, el día 16. Obviamente esto trae como consecuencia problemas, porque después las familias iban al centro al desfile, se quedaban un rato en el centro, había constante comercio, la gente iba a tomarse un helado, a comer al centro, o sea, todo eso no va a ser el día 16 de septiembre. Tendremos un cerco protector en el Zócalo, así como el muro de Berlín, en aquellos tiempos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividió Alemania en 2, así vamos a estar divididos, morelenses de un lado y morelenses del otro. Una pausa y regresamos a Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.